Pasa que ustedes me distraen en la tanda. Se pone divertida la cosa y me distraigo. Bueno, seguimos en esta tertulia de miércoles 18 de enero de 2023 con Fernanda Feir, Juan Pedro Mir, Leonardo Costa y Gabriel Budiño. En la primera quincena del año hubo 22 muertes en accidentes de tránsito, una menos que en igual periodo de 2022. Pese a que las estadísticas no variaron demasiado de un año al otro, las autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, manifestaron su preocupación esta semana, ya que se está lejos del objetivo fijado por el organismo de disminuir 50% los siniestros fatales en un plazo de 10 años. La UNASEV se reunirá hoy para analizar las cifras. El director, Carlos Manzor, dijo a La Diaria que se evalúa emitir una declaración para solicitar a las intendencias que que acentúen las fiscalizaciones, ya que la UNASEV no tiene equipos para llevar a cabo tareas de control. Debemos fiscalizar lo que realmente se debe fiscalizar, no si pagué la patente o no pagué la patente. Tenemos que acentuar la fiscalización del uso del cinturón, el casco y que la parte mecánica esté bien, dijo. Para el director de la UNASEV, las causas del problema son diversas, desde distracción hasta mal manejo. Creo que debemos acentuar que manejar no es un deporte, no es un divertimento, sino una responsabilidad, acotó. Señaló que en su mayoría los fallecidos son jóvenes y varones. Estamos perdiendo la juventud, dijo. 60% de los fallecidos en accidentes de tránsito tienen entre 15 y 29 años. Esto no puede ser, prosiguió diciendo. Manzor señaló que siempre enero, durante las vacaciones, es el mes más embromado porque las personas salen como locas y pasa lo que pasa. Juan Pedro había planteado el tema, ¿no? Había sugerido el tema, pero no sé, ¿querés empezar vos? Neco también estaba entusiasmado con el tema. Dale, no, Neco. Yo, si quieren, arranco yo. Es un tema preocupante y quizás enero, como bien dice el director de la UNASEV, es cuando más este tema surge a la luz por los casos. Este año ha sido dramático. Muchos tienen que ver con errores de conducción, otros tienen que ver con errores mecánicos. Y tiene que ver con la presencia del Estado donde tiene que estar. ¿Qué quiero decir con esto? En Uruguay las leyes, hay leyes para todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las bicicletas tienen que tener espejo. Hubo un legislador que dijo eso. No se puede manejar una moto si no es con un vaquero o un pantalón largo, mejor dicho. Y así un montón de cosas que se hacen desde un escritorio que son progresos de escritorio, básicamente, ¿no? La gente se legisla pensando en un mundo ideal que no es el mundo real. Y después, por otro lado, no se le dan las herramientas a la UNASEV de control y realmente de trabajo con un sentido preventivo y no a los efectos de generar multas. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es los controles de velocidad. Los controles de velocidad están hechos para multar. No están hechos para educar. Salvo Maldonado, que increíblemente antes de un radar hay un aviso que te dice usted está a más de tal velocidad o a menos de tal velocidad, y si en el caso esté de menor te dicen gracias. Eso es educar. Es decir, cuando estoy tratando de poner un radar para que la gente sea consciente de la velocidad que va. Y por otro lado, hay otro tema que yo lo escuché también al director de la UNASEV y me llamó mucho la atención, que es la política impositiva. Es decir, no hay una política impositiva para la seguridad, salvo para los cascos. Él decía que no tiene ningún gravamen traer cascos del exterior. Sí, para los airbags y todos los implementos de seguridad pagan más IMESI. Suben la base imponible del IMESI. Y vuelvo al tema, si compro un auto eléctrico, baja. Yo no tengo nada contra los autos eléctricos, salvo que no me gustan. Pero digo, acá hay un tema de seguridad y no hay en esto un ojo de la seguridad. Y el director de UNASEV dijo el otro día, lo escuché decir, si no logro convencer de esto tendré que renunciar. Y me pareció muy valiente, porque el eje de él es control y tener implementos de seguridad en los vehículos que no por eso aumentan la base imponible. Y creo que eso forma parte de una discusión con un eje que no es el que tiene la política pública ni el Congreso de Intendentes. Buen arranque, a ver cómo seguimos. ¿Quién quiere? ¿Querés vos, Gabriel? Dale. El tema es que también atrás de esto hay necesidades de cambios de modelos, ¿no? De modelos de cómo moverse en las ciudades, de modelos de cómo moverse en las rutas.
Una cosa es el transporte personal y otra cosa es el transporte profesional, ¿no? El que sigamos sin tener un sistema de traqueo de vehículos que es increíble para los tiempos que corren, digamos, ¿no? Es decir, para las posibilidades tecnológicas que tenemos, ¿no? ¿A qué te referís con traqueo de vehículos? De público, ¿no? Lo que era el CITRAC que se desactivó en el inicio del gobierno y que dijo que se iba a retomar y nunca se llevó a nada concreto, que permite, por ejemplo, saber el tiempo de funcionamiento de un vehículo, las velocidades que circula, es decir, es como una especie de caja negra que te permite tener muchísima información de lo que está pasando en los vehículos de carga y en los vehículos de transporte público. Si alguien hace el ejercicio de pararse al lado de algunos vehículos y mirar las cubiertas de esos vehículos, da miedo. La cantidad de cubiertas casi lisas en transporte público y en transporte de carga asustan, ¿no? Y después es fácil cargar las tintas en los conductores, ¿no? Cuando en realidad también obviamente las empresas hacen negocio por circular, entonces cualquier cosa que frene la circulación termina siendo parte que va en contra del negocio. Entonces, por un lado está ese tema de transporte profesional, que lo que requiere es control y participación pública, y después está el otro tema que es los conductores individuales y por un lado la conciencia y por otro lado las responsabilidades, ¿no? En el corte hablábamos del manejo con alcohol, que en realidad fue algo que bajó cuando se nos impuso claramente una señal contundente y clara que era: si tomás no manejabas. Y cada vez que alguien se zafa de ese criterio, termina... sabemos que esas historias terminan mal. Entonces, no son accidentes de tránsito, son siniestros, son cosas que se podrían haber evitado en la gran mayoría de los casos y que tiene que ver con dar mensajes claros, ¿no? La libreta por puntos es algo que venimos hablando hace 20.000 millones de años y no se concreta. Seguimos teniendo autoridades locales que dicen cosas como, por ejemplo, que el casco molesta y que por lo tanto no se va a salir a controlar. Los controles, la ciudadanía los sigue viendo como controles recaudatorios y no como controles preventivos. Esa falta yo creo que en Uruguay tenemos muy poca conciencia en términos generales, ¿no? Vinculados a los accidentes, ¿no? Ni siquiera sabemos cómo reaccionar ante siniestros, ¿no? La gente no tiene la menor idea qué hacer en determinados casos. Y después están, sí, las políticas de escritorio que mencionaba Leo, que van a contrapelo de cualquier realidad ejecutable y realista. Vos, Juan Pedro, ¿por dónde era que querías ir? Porque te llamaba la atención, ¿no? ¿Te tenía preocupado este tema? Sí, a mí siempre me ha preocupado el tema del tránsito y de lo que ya hace 20 años se habla de cultura vial, ¿no? Creo que en este contexto o en este siglo XXI lo que está claro es que cada vez nos movilizamos más, nos transportamos más de un lado a otro, se hace más barato el acceso por suerte, ¿no? a vehículos privados que permiten que familias que antes no podían acceder, porque todo el mundo está en contra de los autos y en contra de las motos, pero porque no se tiene que tomar el 151 de Verdisol a Comercio y Avenida Italia, ¿no? Entonces estamos todos en contra de la moto, pero porque ocupamos determinado lugar social o geográfico que implica, bueno, tener ciertos beneficios que por suerte hoy los sectores populares pueden acceder a otras formas de transporte que de otra manera era más complicado. Y porque en otra manera también no ha habido, y en eso comparto quienes hablaron antes, tanto Gabriel como Neco, que las políticas públicas han faltado. Pero si me permiten, yo quiero avanzar por este concepto de cultura vial, que me parece que es por donde una de las puntas, aparte de las políticas públicas, de entender que así como hay una cultura alimentaria, una cultura del medio ambiente, tenemos que avanzar o tenemos que posicionar el tema de qué significa poder convivir en un espacio común, ya sea para transportarnos en las grandes distancias o cortas distancias. Si esa cultura vial es la que nos permite convivir. Alguien se ha puesto a pensar, el lugar más peligroso para un niño es la calle.
No es, un niño en Uruguay, lo más probable es que tenga un accidente en el hogar y en la calle. Entonces, cuando tenemos una sociedad donde no permite la circulación de los niños y los jóvenes y el uso del espacio público, sería algo para ver. ¿Y qué implica esta cultura vial? Implica, primero, un uso racional de los medios de transporte, ¿no? Entonces, si todo un uso racional, un uso que tenga que ver de acuerdo al espacio a donde voy y como sea, más allá de mi loco egoísmo de porque yo tengo mi auto personal, me tengo que ir a todos lados, estacionar en la puerta donde voy, generar gastos sociales insostenibles por el uso del auto privado, ¿no? Pero entonces ver que un uso racional, económico y un uso que se pague, porque aparte la multiplicación de medios de transporte implica, entre otras cosas, que hay un costo social en torno a eso. El otro punto que los uruguayos tenemos enormes problemas es con el cuidado de sí mismos, ¿no? De nosotros mismos. Así como no nos cuidamos en la alimentación, como no nos cuidamos y no percibimos. Ya no hablo de cuidar al otro, que sería el tercer paso, sino cómo en el transporte público nos cuidamos a nosotros mismos, ya sea en el simple uso del barbijo en el transporte público, a cómo hacemos para transitar en una senda o cómo hacemos para prepararnos para ir de un lugar a otro en un vehículo que tiene las condiciones necesarias. Los amigos ciclistas, el 99% no usan los mecanismos de iluminación mínimos que son esperables para su circulación dentro de un espacio público, y eso también es un problema vial, que además, aparte, por supuesto que tiene que haber políticas públicas, pero si no empieza por uno mismo, no puede haber un inspector en cada esquina. Yo tengo hasta espejo. Bien, bien. Yo iba a decir, no te adelantes al debate que se viene con Neco la semana que viene sobre los ciclistas. Es que a mí me critican algunos colegas de la bicicleta de que le puse un espejito, y la verdad que después que uno anda en moto, tener un espejo para mirar para atrás, por lo menos, es cuidarse mínimamente de saber si me tengo que tirar para la banquina, ¿no? Y el tercer punto es el cuidado del otro. Cuando me desarrollo en el espacio público, ¿cómo cuido del otro? ¿Cómo cuido de mí mismo y cómo cuido del otro? Son 3 puntos de la cultura vial que tendrían que estar puestos arriba de la mesa. Fernanda. Sí, yo creo que esto de la cultura vial, a la que estaban haciendo referencia, creo que tiene que ver con una planificación que tenga en cuenta todos los factores que implican y que tienen que ver con el tránsito. Yo creo que muchas veces uno de los errores que cometemos es creer que el tránsito es cuestión únicamente de los conductores. Y creo que el tránsito nos involucra a los que manejan, a los que caminan, a todo lo que tiene que ver con el espacio público, y creo que esa es una de las primeras fallas. Me parece que tiene relación directa con un tema educativo. No puede ser que solo quienes vayan a sacar una libreta para conducir, por ejemplo, tengan que pasar, no digo que tengan que haber pruebas para todo el mundo, pero el conocimiento del librito que tenemos que estudiar para sacar la libreta, las señales de tránsito, todo lo que implica, yo no sé si no tendría que ser una materia del liceo, por ejemplo. Uh-huh. No sé si no tiene que pasar por ahí y hacerlo como una cuestión más de la vida pública, que quizás sí, obviamente, tiene que ir acompañado por una política pública pensada en una cuestión que toque todo ese aspecto, pero creo que la educación en ese sentido puede ser clave, y reitero, o sea, involucra a conductores e involucra a no conductores. Y el otro punto, no quiero ser reiterativa, el hecho de que no podemos pensar el tránsito meramente en una cuestión de control de velocidad. Neco arrancó con esto. Yo creo que cuando hablamos de controles de tránsito, seguramente lo que se nos venga a todos a la cabeza son los radares y la espirometría, que igual no sé qué tanto se está haciendo. Yo manejo de los 18 una vez en mi vida me hicieron. Obviamente digo en negativo. Vos estás como eso que dice, a mí nunca me encuestaron. No, pero de verdad, pensá en este último tiempo, ¿cuándo has visto? Bueno, no importa. Además, tiene que ver con esto que decía Juan Pedro. Yo creo que ahí igual hay un trabajo generacional importantísimo, en el hecho de quienes crecimos ya con la tolerancia cero en el alcohol, en cuanto obviamente a la conducción, ni se nos pasa por la cabeza
tomar y agarrar un volante. Creo que esas son de las cosas positivas que hay que seguir trabajando. Fernanda, si Pero me el hecho, permite un comentario, en la Unión Europea la cultura vial integra los programas educativos de primaria y es un taller obligatorio en toda la Unión Europea en enseñanza secundaria. No estoy tan alejada. No. Es un taller. Que te llamen para la reforma. Sí. ¿Viste que me llaman para la reforma? Pero a ver, también es cierto de que si uno toma como muestra, digamos, a niños y seguramente a los liceales en sus primeros años, hay un entendimiento de las normas de tránsito como peatones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, después te entra el factor cultural. Si vos ves que todo el mundo cruza con roja o que todo el mundo cruza en la mitad de la calle, y te vas deformando como niño o como niña o adolescente, ¿no? Es decir, a vos te explicaron un montón de reglas del comportamiento de los peatones en el día a día, y después resulta que cuando vas al mundo real te encontrarás que ni tus padres esperan arriba del cordón de la vereda el cambio de semáforo, sino he visto cosas disparatadas como el padre o la madre parado arriba de la vereda y el cochecito sobre la calle, ¿no? Entonces es una esquina, lo cual son de esas aberraciones enormes. Yo creo que hay una cultura de la seguridad en general. A mí me pasa de visitar y de trabajar con empresas, y que cuando vas a visitar una planta y te tenés que poner el casco, el chaleco reflectivo, los zapatos de seguridad, la gente te pide disculpas por ponerte esas cosas, ¿no? Es decir, la persona encargada de ponerte todo ese artefacto que es para protegerte a vos, lo que suele hacer es decir, che, disculpame que te moleste con esto, pero no tengo más remedio que pedírtelo. Cuando en realidad lo que debería decir, estoy poniéndote esto por tu propia seguridad, ¿no? Entonces hay como una falta de cultura de esa protección, que creo que el ejemplo más claro es ese, el de las esquinas, ¿no? De cuando esperamos un cambio de luz ya habiendo bajado a la calle, ¿no? Que implica con esa protección individual que decía Juan Pedro, que tiene que ver también, en el caso de los ciclistas, con los sistemas de seguridad, pero también en el caso de los conductores, que cuando vamos a comprar un vehículo, los temas de seguridad del vehículo no están entre los temas más importantes o relevantes para la decisión, o que andamos con un foco quemado y bueno, cuando tenga tiempo lo arreglo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas tienen que ver con esa cultura de la seguridad y la protección personal. Ahí pasó una visión. Hay una cosa más, hay una cosa más, que es los controles públicos. No puede ser que el transporte público no tenga inspecciones. Lo que pasó en este ómnibus de Cursa es dramático. O sea, es vivir al límite. Es claro, es decir, le voy a dar, porque, o sea, tenemos esa sensación de que a mí no me pasa nada, igual, en Uruguay no pasa nada, estas cosas no suceden. Y los temas de seguridad son protocolares, es decir, hay protocolos de seguridad que dicen que un vehículo tiene que tener un service o un mantenimiento de determinadas condiciones. Ahora, ¿por qué esta empresa no hacía esto, este ómnibus seguía circulando? Y porque probablemente no tenía miedo que lo sancionaran. Y porque no había controles que dijeran, este ómnibus no puede salir. Y porque no existen protocolos en la empresa que dicen que no puede salir. O sea, yo no conozco, no me quiero agarrar con la empresa porque no conozco los detalles, pero lo que sí hemos visto es el video de ese ómnibus que parecía que fuera un gusano loco. O sea, ese ómnibus no podía circular. Y así como eso, uno le queda la duda de cuán profundos son los controles en el transporte público. Y además hoy tenemos tecnología para que el control no tenga que ser siempre presencial. Personal, claro. Claro, pero si no tenés track y no tenés control de ese tipo, es muy difícil. Es decir, si yo sé los kilómetros recorridos por un vehículo y registro los servicios que se le realizan, después voy a controlar por excepción y voy a controlar, digamos, como muestreo de que se esté cumpliendo la norma, ¿no? Pero, es decir, no es solo un tema de salir a la calle a controlar, a eso voy. Es como, el control tipo de cero in situ, claro, así, obviamente, ¿no? Por supuesto. Exacto. Entonces se puede controlar masivamente un montón de cosas que hoy se están desperdiciando de hacer, ¿no? Y ahí esa es la bronca del director de UNACEF, que lo lleva a decir, si nadie me da pelota, me voy, porque ¿cuál es el sentido de ser responsable de una unidad de seguridad vial si nadie me escucha lo que les estoy pidiendo?